Bueno amigos, que hoy estamos aquí para hablar de una película importantísima dentro del cine de los años 90 y del cine en general. Una película que había que comentar sí o sí, que es la maravillosa Thelma y Louise, de 1991, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Geena Davis y Susan Sarandon. También contando en el reparto con los enormes Michael Madsen o Harvey Keitel. Y en ese momento un prácticamente desconocido Brad Pitt, que no hizo aquí su debut, pero hizo aquí su aparición que le valió para saltar a la fama, ya que antes de eso había estado en productos menores, aunque a veces como protagonista, pero no había conseguido todavía captar la atención de los grandes focos del sector, y fue con esta película con la que ya por fin consiguió ese reconocimiento que iniciaría la carrera ya que todos conocemos. Ya luego se pondría con Entrevista con el vampiro, Club de la lucha y todas estas, ¿no? Pero fue en esta película donde hizo ese curioso papel cortito, secundario, ¿no? De un socarrón sureño atractivo, guapete, ¿no? Que se juntaba con las protagonistas en un punto determinado de la película. Y bueno, pues el tipo, fijaos, hasta Yugoslavia se tuvo que ir, ¿no? Para ir buscando suerte con su carrera, pero finalmente fue con esta película con la que consiguió algo. Pero vayamos al medio de la cuestión. Era 1991 y Ridley Scott, enorme director, aunque ya en sus últimas y muy mal, ya había hecho sus dos grandes obras maestras, ¿no? Alien, el octavo pasajero, y Blade Runner. Entonces cayó por un tiempo en hacer una serie de películas que eran bastante menores, ¿no? No solo para, digamos, la valoración general de película que podamos tener, sino para su propia carrera, ¿no? Hasta que, digamos, con esta película volvió a resarcirse, y poco tiempo después, ya finalizando la década de los 90, consiguió salir un poco del hoyo ya con películas como Gladiator, iniciando esa brillante segunda etapa, pues con esa Gladiator, Black Hawk Derribado, Hannibal, American Gangster y así, ¿no? Y bueno, ya últimamente ya sabemos que, excepto la interesante The Martian, todo lo otro que ha hecho de calado menor, y está con sus tonterías de Prometheus y Covenant, madre mía. Pero bueno, si volvemos a esa mirada del pasado, tenemos aquí a un más joven Ridley Scott, que haría aquí una dirección potente para una película muy muy significativa, que rápidamente, aunque no tuvo el recibimiento que le daría el reconocimiento que tiene ahora, sí que es cierto que es una película que con el paso de los años, ya tiene casi 30 años esta película, se ha convertido en una película de culto y en el símbolo de toda una generación. Una de las películas que más demostraba que los 90 iban a venir con fuerza en el cine de Estados Unidos, de Occidente sobre todo, y donde íbamos a tener pues grandes muestras de talento y hasta cierto cambio en el enfoque de los personajes y de las historias, pero sobre todo, y tal como se ve en la película, de los personajes femeninos, ¿no? Ya que hasta mediados de los 80 pues había una consecutiva muy lineal en cuanto a esto, ¿no? Y aquí se empezaba a romper. Bueno, hay gente que solo ve Thelma y Louise como una película de panfleto feminista y ya está. Pero yo nunca he estado de acuerdo con esta película. De hecho, tiene una mezcla de géneros muy rara. Es medio western, aunque está ambientada en la actualidad de aquel momento y haya coches y todo eso. Es película policíaca, ¿no? Los policías persiguiendo a las fugitivas. Es película de amistad, de esas dos grandes amigas, ¿no? Esa Thelma y esa Louise, interpretadas por Sarandon y Geena Davis, donde han hecho aquí probablemente de los mejores papeles de su carrera. Es también una buddy movie, ¿no? Una road movie con esas protagonistas que van a recorrer su país, ¿no? En coche, en esas largas carreteras secundarias, para también descubrirse a sí mismas y por fin sentirse liberadas y siendo quienes ellas quieren ser. Y a la vez tiene un poco de drama, un drama duro, feo, pero que encara la realidad con actitud, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, es que hay mucho estereotipo masculino, ¿no? Como que la película ataca muy deliberadamente a los hombres. Y no es verdad, no es verdad sencillamente. De hecho, ojalá el feminismo se llevara por la corriente que tienen tónicas como Thelma y Louise. Gente que me dirá, pues tú estás loco, pero aquí van una que mata al marido y luego como que pueden matar a alguien más. Vaya par de locas y fugitivas de la justicia, qué mal. No, señores, estamos hablando de dos personajes descarriados de la sociedad porque no son aceptadas. Cuando el movimiento feminista y el lobby feminista empezaba a poner en duda
todos esos valores de aquel tiempo en cuanto a la sociedad y a las parejas y los matrimonios, Thelma y Louise fue un verdadero reventón. No fue la primera, no fue la única, pero es probablemente de las más redondas que se han hecho en ese aspecto. Porque la historia es de dos mujeres que no son adolescentes, al contrario, ya tienen años, ya tienen su edad, son mujeres hechas y derechas, que un día, por el azar del destino pareciera, se cruzan en su huida de su vida, ¿no? Las dos huyen de una vida que consideran miserable, que no las llena, bajo el yugo de unos hombres que no las tratan como iguales y no las respetan, y mandan toda la mierda y se largan. Ahora que, bien, va a haber una persecución policial porque una de las dos ha cometido un crimen. Y en el camino se irán cruzando con varios personajes. Y sí, es cierto que hay un poco de cliché, ¿no? En cómo es el policía que las persigue, el personaje aquel del camionero al final. Pero a la vez, no creo que sirva esto de nada. Por ejemplo, el personaje de Brad Pitt, ¿a qué tópico responde de hombre? A ninguno. Simplemente la película es clara y honesta. Fijaos, Brad Pitt, aquí jovencito, guapete, enseñando cuerpo, se acuesta con una de ellas. ¿Qué pensaría? ¿Eso es malo? No. De hecho es uno de los pocos personajes que se pone de su lado y vemos que es un buen hombre con las mujeres. O sea, la película, ¿qué te está diciendo con eso? Que este tipo de relaciones, digamos, extramatrimoniales o la promiscuidad en sí, no es mala, ni los hombres que la cometen son malos, ni tratan a las mujeres como un cacho de carne. Al contrario, no tiene nada que ver. Y es una perfecta clarificación de eso. Luego es verdad, tienes, repito, personajes como el del camionero o el policía, que son la antítesis. Pero fijaos, en el personaje del policía, que es la figura de la autoridad, ¿qué tenemos? Lo arcaico, lo conservador, esa figura de la fuerza en el hombre, ¿no? Y en el que, estos descarríos de tías locas mal menstruadas, ¿no? O sea, ¿me entendéis, no? De verdad, incluso si le quitáramos todos estos tintes de que son mujeres y tal y cual, la película funcionaría de igual forma. Si nos olvidamos de géneros y historias, la película en general es buena. No aprovecha muchas veces el entorno, pero sí que tiene una buena fotografía, una buena dirección, unas interpretaciones buenísimas, un guión loable. Y ese final, por favor, ese final, señores, es antológico. A mí me emociona verlo y a veces me ha hecho hasta llorar. Es una película muy poderosa. Y el mensaje que da respecto a sentirse uno de verdad realizado, libre, luchando contra corriente, contra todo lo que te venga de frente sin rendirse, es máximo. Si encima lo adornas con el tema de la situación de las mujeres en la época, pues más todavía. Yo lo he dicho 1000 veces, a mí estas mamonadas que estamos viendo hoy en día a veces en el lobby feminista, pues algunas ni me van ni me vienen y otras me parecen completamente fuera de lugar. Pero no hay que dejarse, digamos, contaminar con esto. Seamos consecuentes. Ved la película si no la habéis visto, ved el contexto en el que se hizo la película y evaluad realmente qué mensaje da. Porque es una película deslumbrante y es una obra maestra. Mucho se ha dicho de Scott, de que si sus grandes películas son Blade Runner y Alien, por supuesto que lo son. Pero si esas dos son sus dos mejores películas, Thelma y Louise es claramente su tercera mejor película. Sí, por encima de Black Hawk Derribado, sí, por encima de Gladiator, sí, por encima de American Gangster, sí, y 1000 veces sí. Es una película que no te puedes perder, te guste el cine o no. Una de esas obras que tienes que ver una vez en la vida porque es potente como pocas. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, lo impactado que me quedé y era todavía un chavalín. De verdad, no dejéis pasar la oportunidad por prejuicios y tonterías, sobre todo ahora como está la ideología del feminismo, el género. Olvidad de todo eso, la película no va por esos derroteros, ¿de acuerdo? Es una película, evidentemente, que habla de la situación de mujeres, ejemplificándolo con esas dos chicas, Thelma y Louise, pero nada más, nada más. O más bien dicho, es mucho más. Ved esta película, verdaderamente una obra maestra. Gracias.